Desde hace 3 años, sin sotana, construyendo la paz, escuchando todas las orillas y luchando porque nuestro país sea más justo, el presidente de la Comisión de la Verdad, el ente extrajudicial que debe revisar las peores atrocidades cometidas en el conflicto, prepara su informe final con la esperanza de que sirva para que la barbarie no se repita y avanzar hacia la reconciliación y la paz. José Monsalve acompañó al padre de Rú al Magdalena Medio, donde le asesinaron 25 compañeros durante los peores años de la guerra. Por estos territorios donde estamos se desplazaba el bloque central Bolívar como un ejército. Y por ejemplo en San Blas, donde tenían la base para esta zona, tenían helicópteros que entraban y salían continuamente y hacían sentir enormemente su poderío. Al mismo tiempo el ELN estaba con una gran fuerza sobre la cordillera de San Lucas y el Frente 24 de las FARC era también muy fuerte. Y el comandante general de esta zona, del bloque del Magdalena Medio, era Pastor Alape. De otra parte, las brigadas del ejército, sobre todo la división que está sobre Bucaramanga, estaba en continuo conflicto con todo esto, y lo mismo el batallón Nueva Granada de Barranca Bermeja, porque la lucha era una lucha por controlar los territorios, y Castaño entró muy fuertemente. Así es, el Magdalena Medio era la mismísima boca del lobo en los peores tiempos de la guerra antes de la firma de la paz. El padre Francisco de Rú, o Pacho, como lo llama todo mundo, lo sabe mejor que nadie. Llegué al río Cimitarra en 1996 y la situación era muy difícil porque aquí estaban las FARC rodeando esta montaña, estaban los campesinos, había una presión enorme por remontar el río por parte de los paramilitares que se fue acrecentando de una manera muy fuerte. La Comisión de la Verdad somos el resultado de una arquitectura institucional. De Rú, ahora presidente de la Comisión de la Verdad, vivió y trabajó por 12 años en esta zona, los años en que esto era un polvorín y la barbarie el panorama cotidiano. En una ocasión yo pensé que los del ELN me fusilaban porque resolvieron hacerme un juicio. Se tenía que mover en medio del fuego cruzado entre las FARC, el ejército, los paras y el ELN. Su neutralidad caía mal. Ese fue el problema el día que esta guerrilla lo iba a fusilar. Me dieron a mí la posibilidad de defenderme y por supuesto yo con toda tranquilidad les hablé, pero mientras estaba yo hablando, todos los que estaban ahí, los guerrilleros y los campesinos, durante la media hora que me dieron a mí para defenderme, gritaban sin parar: mentiroso, mentiroso, mentiroso. Eran los tiempos en que del cielo llovían bombardeos, los caminos estaban sembrados de minas y por los ríos flotaban cadáveres de torturados. Nos dieron un ratico de descanso antes de dictar la sentencia y en ese ratico de descanso llegó una llamada del Comando Central del ELN al comandante. Y después cuando nos llamaron a dictar sentencia, el comandante comenzó a decir: es que este burgués, hijo de puta, no lo podemos condenar aquí, porque ahí están Caracol y RCN diciendo por todo el país que está secuestrado, y entonces lo que me mandan decir es que si lo tocamos el costo político sería demasiado alto. Se salvó y el asunto no dio para hacerlo huir. Pacho de Rú siguió en esta zona donde fundó y dirigió el programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio, iniciativa que en 2001 ganó el Premio Nacional de Paz. En esta cuenca del río Cimitarra me tocó acompañar el secuestro de 9 ingenieros de la palma de aceite, 3 de la empresa Monterrey, 3 de la empresa Bucarelia y 3 de la empresa Las Brisas. Y fue una conversación de cerca de 7 meses hasta que se logró la liberación. De Rú regresó con nosotros a estas tierras azarosas donde no venía hace un lustro, a donde le asesinaron 25 compañeros. Él hizo surgir por toda esta zona, en medio de la guerra, organizaciones comunitarias y líderes que le plantaron cara a los grupos armados. Difícil porque siempre cuando yo llegaba a una cosa de esas, lo primero que tiraba por delante era: aquí no va a haber plata. Yo no acepto que se pague plata por la libertad de un ser humano. La libertad de un ser humano no tiene precio. Es un valor absoluto. No hay ninguna razón para hacer eso. Luego de insistirle mucho, nos permitió acompañarlo a este viaje en el que recordó lo peor de la guerra. Su apellido es de origen francés y la discreción su rasgo personal.
fuimos constituidos como una institución de Estado, constitucional, pero absolutamente autónoma. No dependemos del presidente de la República, no dependemos del Congreso de la República, se nos dio toda autonomía. Es caleño, sacerdote jesuita, viene de una familia próspera, habla 3 idiomas, estudió filosofía en la Javeriana, obtuvo un máster en economía en Londres y después un doctorado en París, pero vive con una sencillez franciscana. Invitar al padre Francisco de Ruz, Pacho de Ruz, hombre muy querido por esta región. Padre, bienvenido, muchas gracias. Gracias, René. Donde quiera que esté y casi nunca está en el mismo lugar, trota 5 kilómetros a las 4 de la mañana. Luego un rato de reflexión y después se daña la cabeza leyendo la prensa. Hago deporte todos los días. ¿La trota o qué? Yo me levanto muy temprano, sí. A una hora también, ahora cuando dicen en Bogotá que... Pues no voy a decir eso porque me coge la policía. Cuando dice la policía que hay confinamiento total, a las 4 de la mañana no hay nadie. Está oscuro esa hora. Está oscuro, pero es cuando no hay carros en las calles, ¿no? Yo corro por las calles. Pacho de Ruz vivía en la cabecera de Barrancabermeja cuando allí los paramilitares cometieron la tenebrosa masacre de 32 jóvenes. Era la celebración del Día de la Madre en Barrancabermeja. Era un sábado de la noche. Las cosas ocurrieron en la parroquia de nosotros, en el barrio El Campín, donde grupos de muchachos estaban en torno a la cancha de fútbol. Cuando entraron en volquetas, dispararon y dejaron muertos a un grupo. 7 muchachos por lo menos quedaron muertos y a los otros los fueron subiendo, en la medida de que iban por las calles los fueron subiendo a la volqueta. Incluso hay la especulación de que fueron tirados a un pantano con cocodrilos en la zona y fue algo realmente de extraordinario dolor. Varios de los muchachos asesinados nunca aparecieron, otros tantos fueron arrojados por las calles. Fue el anuncio de terror de que los paras llegaban a Barranca. Pusimos los 32 ataúdes. Estaban los cuerpos de los que se conocían y los demás estaban fotos de ellos encima de los ataúdes. Pero no fue Castaño, fue Camilo Morantes a quien Castaño un año después mató para él tomarse la ciudad de Barranca con el bloque central Bolívar. Francisco de Ruz sintió la vocación religiosa desde los 15 años. Dice que no fue nada del otro mundo, solo que quiso explorar el misterio de amor que hay en todo cuanto existe. Muy seguramente, si los amigos de mi familia hubieran sido franciscanos, o muy seguramente, yo creo que cuando uno se entra en un camino espiritual, muy seguramente si hubiera nacido en el Tíbet, hubiera terminado siendo un monje budista tibetano, pero siempre desde ese lado de la experiencia profunda dentro de las culturas en que uno nace y crece. Es conocido también como el cura sin sotana, aunque en realidad sí la usa cuando celebra misa. Voy a ser muy sincero que yo francamente no le veo sentido al vestido clerical. Entiendo los que consideran que eso ayuda a mantener la identidad, pero pues Jesús jamás utilizó ningún tipo de distinción. Fue un hombre de Palestina sencillo, común y corriente. A mi juicio son símbolos que no expresan. Le hice la misa ahí en Yondó, cuando lo asesinaron, después de oír a la señora que fue tan duro, que lo mataron en la casa. ¿Usted está de acuerdo con la eutanasia? Estoy de acuerdo con que hoy en día las personas no tienen por qué morir en situaciones de angustia y de dolor y de estar sometidas a sufrimientos espantosos cuando se pueden tomar atenuantes y para que las personas se duerman tranquilas. ¿Y usted estaría de acuerdo con que las mujeres sean sacerdotes? Completamente de acuerdo, pero completamente de acuerdo. Pero una vez más también pienso que el Papa Francisco no tiene suficiente soporte de la totalidad del catolicismo para poder dar ese paso. Y seguramente cuidará de no meter a la iglesia en un cisma. Precisamente su tocayo y también jesuita, el Papa Francisco, es la figura que Pacho de Ruz más admira. Estuve en Roma en la elección del actual superior general de los jesuitas y el día que nosotros hacemos esa elección, antes de salir del sitio donde estamos reunidos durante varios días ya, llamamos al Papa siempre. Entonces él de una vez nos dijo, no, ustedes no tienen que venir, yo voy a conversar con ustedes. En un país extremadamente polarizado y beligerante,
Pocas voces son tan respetadas como la de Francisco de Rú. Y hoy en día seguir luchando para que esa paz se consolide. Pero no en libros, ni como los académicos, ni en cuentos como dicen los políticos, sino en la vida diaria, en los hombres que hacen finca, en las comunidades que se mantienen unidas, en la grandeza de ser campesinos. Pero a pesar de su calma y ponderación, de cuando en cuando arma polvaredas y fija con vehemencia su posición. Insiste que aunque la paz no es perfecta ni completa, es un logro inmenso y hay que cuidarlo. Una invitación a que la salida hacia la justicia social que es necesaria, hacia la equidad social, hacia el respeto étnico, hacia el respeto de géneros, se haga a través de luchas sociales sin armas. Colombia no quiere seguir en esta locura y el ELN lo sabe y sabe que no va a conseguir poder ni cambios a través de la guerra y se empeña en mantenerse en eso. Eso es criminal. Cuando fue a Buenaventura salió indignado y puso el grito en el cielo. Sentí profunda vergüenza de ser colombiano, porque me encontré que por una parte estaba la pequeña parte moderna, con los hoteles y con grandes inversiones para manejar los 2 nuevos puertos que hay, y del otro lado las calles enlodazadas, bajando hacia los caños, las cañerías rodando por las calles, las niñas que me sorprendieron, esas niñas negras de adolescentes vestidas con unos vestidos blancos limpísimos, como mostrando, mire, en medio de esta mierda en que nos mantienen, nosotros somos seres humanos dignos. Eso me impresionó muchísimo. También hubo polémica cuando de Rú fue al ubérrimo para escuchar la versión de Uribe. El expresidente no acudió a la sede de la comisión, sino que habló desde su finca, un lunes festivo, como quien despacha un asunto informal. Yo insistí mucho con Uribe para que hiciésemos una preparación y tuviésemos por lo menos 1 o 2 conversaciones en privada previas, pero él se negó. Es muy importante que se sepa que hemos hablado con los 5 expresidentes vivos y que el país ha conocido directamente las opiniones y los puntos de vista de ellos sobre la verdad. Pero es que la comisión ha hablado también con los generales de la República, ha hablado también con grandes empresarios, ha hablado con políticos. Nosotros tenemos que oír a todo el país. No son pocos los tropiezos que ha tenido la Comisión de la Verdad. Basta decir que 2 de sus integrantes han muerto. Alfredo entre nosotros era el hombre de los campesinos, el hombre que percibía inmediatamente la verdad desde la sensibilidad de los hombres que andaban en las mulas, en los caballos, que recorrían las grandes caminatas de los arrieros, y Angelita fue la persona de la profundidad de las comunidades afro, de lo más hondo del bajo atrato, de el sentir tremendo de la Colombia profunda del Chocó, de lo que es la familia afro, que es inmensa. En junio la comisión deberá entregar al país el informe final. El padre ha advertido que el documento generará una conmoción positiva. Para nosotros es muy claro que la memoria no es la verdad. Las memorias son muy distintas de acuerdo a quien las cuente en cualquier episodio. Pero uno no puede avanzar hacia la verdad sino a partir de la memoria y a partir de la memoria de las víctimas. La barbarie que ha vivido Colombia no tiene nombre y la comisión deberá encontrar una fórmula para sacar a flote la verdad sin agitar odios ni venganzas. Porque las minas antipersona, eso te entrega una verdad que es indiscutible. Tú allí no tienes nada que discutir. Ahí está un hombre sin piernas, o manco, o un niño ciego, o una mamá que te grita ¿dónde está mi hijo? Que lo mataron como falso positivo. Y la verdad ahí es que el país conozca esos dolores tan tremendos. Pero cuando uno entra ya a la verdad de fondo, que es, explíqueme por qué pasó eso, por qué escogieron a estos muchachos, quién les dio la orden, quién salía beneficiado por destruir esa vereda o por bombardear ese pueblo, qué intereses políticos estaban en juego. Ahí empieza el problema de la verdad de fondo. De cualquier forma, el padre tiene claro que el informe pisará callos y eso no es lo que lo trasnocha. A mí no me da miedo de la cantidad de críticas que nos han hecho. A mí me han dicho de todo, que soy guerrillero, ladrón de tierras, secuestrador, asesino. Han destruido a mi madre en todas las formas. Me han hecho películas, montajes de estas en que ediciones, ¿no? Ediciones en que me ponen con vestido de FARC y
con armas por todas partes, pero a mí eso no me preocupa de nada, ni me preocupa que eso pueda dar lugar a que de pronto un loco lo mate a uno, y ni me da miedo es que no seamos capaces de cumplir la tarea, de hacer una contribución al país que realmente le plantee al país la verdad de lo que nos ha pasado y que nos invite a construir juntos un país distinto. No será el juicio final, será sí un documento que detallará lo peor de lo que nos ha ocurrido y señalará responsabilidades. El informe final tendrá la firma de Francisco de Rú y por tanto será incómodo. Ojalá contribuya a sacar a este país del purgatorio de la guerra. Por cuenta de la parálisis que impuso la pandemia, la Corte Constitucional decidió alargar el periodo de la Comisión de la Verdad. Así que el país conocerá su informe final, claro, con la bendición del Padre, en junio. Una vez Pacho de Rú termine su misión, planea irse al sur del país. Quiere vivir con esas comunidades en la Amazonía y escribir sus memorias sobre la guerra y la paz. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.